bienvenidos a Kabbalah Tools. Estamos felices de compartir este programa hoy con ustedes. Somos Alejandra y Valeria y hoy tenemos a una súper invitada que se llama Karina. Se va a presentar con ustedes en un momento. Te recordamos que nos puedes ver y escuchar por la plataforma digital de Radio 13 Digital, Facebook, YouTube y Dailymotion como Radio 13 con número digital, TuneIn Radio, Radio 13. Nos puedes escuchar por el podcast de Amazon, Apple Podcast y Spotify. La página de internet es www.radio13.mx. Ahí puedes encontrar todos los programas de Kabbalah Tools, así como los de la barra de Radio 13 Digital. El teléfono de la estación, por si quieres hablar y hacernos alguna pregunta, comentario o sugerencia, es 55 52 62 1300, extensión 1414. Y el teléfono de WhatsApp es 55 61 00 7454. El tema del programa del día de hoy es el proceso creativo como herramienta espiritual. Hoy también nos puedes ver y escuchar por el Instagram de @Kabbalah Tools. Así que corre y síguenos y danos like ahí. Y bueno, listo. El objetivo de Kabbalah Tools es el de compartir con ustedes herramientas de la sabiduría de la Kabbalah que Ale y a mí definitivamente nos cambiaron la vida, a Karina también, y por eso está acá sentada junto con nosotras. Y la Kabbalah en términos generales es una sabiduría milenaria y universal que nos proporciona las leyes físicas y espirituales que existen en el universo. Cari, sin más, tú te presentas. Súper bienvenida a Kabbalah Tools. Muchas gracias. Gracias por invitarme, chicas. Es un placer estar acá. Soy Karina Minujín. Soy primero estudiante de Kabbalah y soy directora de cine, series y comerciales. Entonces la creatividad es parte de mi día a día de una manera muy presente. Por eso decidimos invitarte justamente. Entonces, ¿cómo llegaste a la Kabbalah? Había empezado un proceso espiritual diferente, con plantas medicinales, y me llegaba una información muy elevada, muy potente, muy fuerte, y en un momento empecé a sentir que no tenía herramientas para compartirlas, que era algo muy que a mí me estaba transformando y me estaba ayudando a transformarme, pero no lo podía compartir. Y mi mamá empezó a estudiar Kabbalah y me mandaba por mail los tune-up como la conciencia diaria, y empecé a leer la conciencia diaria, a darme cuenta que es lo mismo que encontraba, digamos, cuando conectaba con otra dimensión. Y empecé a sentir esto, ¿no? Que la espiritualidad es una sola y que hay distintas maneras de acceder, distintos lenguajes, pero que en el fondo, cuando, no sé, uno puede tener distintos wifi con distintos passwords, pero cuando uno entra a Google, las respuestas son las mismas. Entonces, Google era el 99%, ¿no? O sea, de repente empezaste a conectar con esto que era el 99% desde otro camino y en la Kabbalah encontraste una forma como más sistemática de hacerlo. Una forma más efectiva para compartirla, para poder ayudar a otros a que entiendan de lo que estamos hablando y que puedan conectar con eso. O sea, empecé a tener lenguajes y palabras, empecé a poder leerlo y entenderlo de otra manera, porque bueno, el 99% justamente es intangible, es una conexión que es difícil aterrizar en tiempo y espacio porque no existe. Entonces, y que creo justo que los maestros cabalistas, una de las grandes herramientas que nos dejan es esa, ¿no? O sea, que el linaje justo, y aparte está muy relacionado con el tema de la creatividad de la que vamos a estar hablando, porque en realidad el 99% conectas con él a través de la imaginación por un lado y la experiencia por otro lado. ¿Estás de acuerdo? 100%. Ok. 100%. Así que eso, y justamente estás creando tu conexión. Exacto. Desde el 99% estás conociendo y creando y generando nuevas formas de conectarte. Eso es lo increíble. Sí. Bueno, una de las cosas que aprendí, digamos, en todo este proceso es que de eso se trata la creatividad. Digamos, para mí, me quise dedicar al cine desde que tenía 14, 15 años, y siempre tuve como muy idealizados a los directores.
en ese momento no había ni muchas directoras que idealizar, así que en ese momento sí era muy idealizado los directores, ¿no? Como no sé. Había un problema de género, ¿no? De discriminación de género. Definitivamente, Ajá. pero me parecía que los directores que admiraba eran unos genios, ¿no? ¡Wow! ¿Cómo voy a llegar a ser yo como, o sea, yo no soy tan genial, o es muy difícil, o hay que estudiar mucho, ¿no? Como que tenía, eso lo tenía muy idealizado, y lo que empecé a entender a partir del trabajo espiritual fue que en realidad el arte o la inspiración y cualquier artista, la clave está en conectar con el 99%. Lo que uno hace es, o sea, la inspiración no es más que conectar con el 99% y bajarlo con el fin de compartirlo. Exacto. ¿No? Todas las canciones que conmueven. ¿Por qué? Porque están conectados con algo real. Porque uno puede ver un cuadro con un cuadrado negro sobre un fondo blanco y te conmueve, y sin embargo, pues yo te pinto al lado un cuadrado con un fondo blanco y no te pasa nada. Porque lo que conmueve es la conexión que tenía el artista con lo que conectó el artista a la hora de crearlo. Y te lo transmite. No importa la forma. Exacto. Te transmite la energía y la conexión que tenía en el momento. Uh-huh. Y ahí empecé a entender eso, que no se trata de ser un genio o de saber mucho, porque podés aprender un montón y estudiar un montón y no... Que también es importante, ¿no? O sea, es uno de los componentes, puede ser, de cualquier desarrollo intelectual o espiritual o emocional de una persona. Pero no alcanza, ¿no? Lo que te permite estudiar es tener herramientas. Exacto. Digamos, para poder, con eso que conectás, compartirlo de una manera más efectiva, de alguna manera. Pero en el fondo lo que importa es la conexión. Digamos, la conexión del 99%, o para el que no entiende el concepto del 99% porque no vio todos nuestros programas, estamos hablando de esta conexión con el aspecto divino, ¿no? Con la divinidad, con Dios, con la naturaleza, con el universo, con como cada quien lo quiera concebir, la energía, ¿no? La luz, exacto. El universo, conectarse con algo que no es la fisicalidad, que uno siente que está por encima. Exacto. ¿No? Y eso es la inspiración, y en el fondo eso termina siendo lo que uno comparte. Y el arte o cualquier forma termina siendo, o sea, incluso para un contador, de alguna manera, si a la hora de hacer su trabajo lo hace conectado, seguramente va a poder compartirlo de una manera que va a hacer que se eleve todo lo que lo rodea, ¿no? Yo quería decir dos cosas con respecto a lo que estás diciendo. Yo quería hablar un poco de eso, que el ser creativo para las personas que nos están escuchando y tal vez no son artistas, exacto, o no tienen esta parte artística que dicen, pues yo igual soy ama de casa o yo soy contador. Claro, lo pensaba yo el fin de semana y decía, es que hacer una receta de cocina te invita a la creatividad. Porque te invita a que crees algo nuevo de algo que no existe. O sea, vas juntando los ingredientes y entonces ahí es donde puedes poner tu creatividad a trabajar. No importa qué profesión tengas, no importa lo que te dediques, siempre está esta invitación e inclusive está esta, pues sí, sugerencia de que todos los días nos demos un tiempo, tengamos una cita con nuestra creatividad, que todos los días nos demos cuenta de la capacidad que tenemos de crear y de sentir y de hacer vida. Me encanta. Y bueno, yo te iba a decir exactamente lo mismo, que no, o sea, que casualidad, pero no es una casualidad. Muchas veces Ale y yo sintonizamos en la mente, en nuestras ideas. Que no necesariamente la creatividad está relacionada exclusivamente con el ambiente artístico. Uno desarrolla el músculo de la creatividad como cualquier otro músculo que desarrollamos en cualquier aspecto de nuestra vida. Y es bien importante que nosotros desarrollemos el músculo de la creatividad. No solamente, bueno, ahora vamos a buscar unas definiciones que Ale y yo por ahí encontramos del tema de la creatividad. Por supuesto, la que tú estás agregando con respecto a la inspiración divina, que en Kabbalah el concepto es Ruach HaKodesh, que justamente es una de las herramientas más importantes que existen en la Kabbalah para hacer esa, que es
justo la conexión con eso que es la divinidad del 99%, la chispa divina que todos tenemos y que también es un músculo, ¿no? O sea, que aprendemos a desarrollar esa conexión, porque esa conexión existe para todo mundo, simplemente que nosotros la opacamos, digamos, muchas veces o con nuestras propias limitaciones, con nuestros miedos, con nuestro ticún, con nuestra vida, con el mal manejo de nuestras emociones, nuestras acciones, etcétera. ¿Sí? Entonces, ¿qué sería creatividad para ti? La palabra habla de crear, ¿no? Creatividad, crear. Y para mí es co-crear. Porque Exacto. uno está permanentemente co-creando eso con el universo, con la luz, con la divinidad. Y para mí crear, digo, más allá de una definición que puede ser desde inventar algo nuevo, ¿no? Desde crear algo que no existía o en realidad reinventar o crear a partir de lo que hay, ¿no? Y la creatividad se puede usar para desde solucionar problemas con creatividad, ¿no? Claro. O sea, más allá de la profesión literal, para solucionar un problema, la herramienta de la creatividad te va a permitir, digamos, el pensamiento lateral, ¿no? O de alguna manera combinar la mente con la imaginación o el intelecto con la imaginación. No creo que la imaginación es un componente importante para la creatividad, porque te permite, para crear algo que no existe, uno lo tiene que imaginar. De alguna manera uno lo crea primero en la mente y después lo manifiesta, ¿no? Entonces, eso, esa mente, digamos, eso con lo que uno conecta a la hora de imaginar, tiene que ver con la co-creación. Y tiene que ver con el 99%. Exacto. Justo el Rabbi Nachman, yo que estaba estudiando para este programa del día de hoy, explica que la imaginación es como el puente entre el 99% y el 1%, entre el mundo espiritual y el mundo físico. Por eso antes... Tal como lo estás diciendo. Estaba leyendo un poco antes de venir, pues estaba más bien pensando en la inspiración, y de repente me di cuenta que toda inspiración es inspiración divina, porque ¿en qué uno se inspira? Uno toca el 99% y eso es el arte. O sea, en realidad no existe inspiración que no sea inspiración divina, porque es eso, es la intuición a la inspiración. En el fondo es esa sensación que uno tiene de estómago y ¿de dónde sale? De que uno está conectado con el 99%, ¿no? Nuestra alma sabe que ese es el camino, que esa es la manera. Y la imaginación es eso, es estar conectados con el 99%, con la divinidad. Y eso es lo que nos permite ver lo que no existe todavía. Porque en el fondo, si uno lo está viendo en la imaginación, lo puede crear. Y esa es la forma de co-crear, ¿no? Como... A eso se refiere el tema de la co-creación. Exactamente. Me encanta. Fíjate que yo quería regresarme a un punto que me parece bien importante que dijiste, Car, y que justo lo estudiaba yo el fin de semana y lo estuve reflexionando, cómo finalmente la creatividad es utilizada como una herramienta espiritual, y es en estos lugares, en estos momentos que vivimos a veces como retos desfavorables, que nos sentimos atrapados, que nos sentimos ofuscados, que a todos nos ha pasado. Y que desgraciadamente pues a veces sí nos pasa una vez al día, que no sabemos por dónde hacerle, que nos encontramos en una situación en donde pensamos que no hay salida, y es ahí donde la creatividad funciona como una herramienta espiritual, porque entonces uno tiene que buscar la forma, las palabras, los hechos, cómo hacer para salir de esta situación, y un poco de eso se trata este programa que es Kabbalah Tools, de darle a todos los radioescuchas las herramientas para que en el momento que yo me enfrento a una situación, sacar esta caja de herramientas y crear una salida de esto que yo hoy creo o siento que no hay salida. Entonces me parece que esto que tú dijiste es bien importante. Sí, la creatividad funciona como una herramienta espiritual en momentos que las cosas no salen como yo pensé que iban a salir, ¿no? Me encanta lo que estás diciendo, porque justo parte de los componentes que yo entendí, hay un libro que me encanta que se llama Creatividad, de un autor que compone la teoría del fluir, del flow, y es parte como del equipo más importante de los autores de los temas de psicología positiva, Mihaly Csikszentmihalyi. Luego pongo por ahí el nombre porque está muy complicado la forma en que se escribe, es checo, y justamente de lo que él habla es de que parte de los componentes, y todo tiene que ver con el tema de la Kabbalah, es el tema de la perseverancia, justamente cuando tienes un reto en la vida, ¿no? Y que
que no quieres tirar la toalla, hay que seguir adelante y buscar, pero también el tema de la flexibilidad, pero el tema de buscar diferentes formas de pensar alternativas a la forma de pensar de la caja, ¿no? O sea, como que ver la realidad desde otros puntos de vista y otras perspectivas diferentes, que definitivamente es un componente importantísimo para cuando uno está enfrentando cualquier reto en la vida y estás atorado y no sabes cómo resolver, ¿no? De alguna manera. Obviamente, el componente extra que nosotros le vamos a poner a este programa y el énfasis tiene que ver con que no con la mente solamente la creatividad ni nada en la vida es un producto solamente de tu mente. Si tú no tomas en cuenta esto que es la divinidad, que es el componente extra que nosotros desde el punto de la Kabbalah, de vista de la Kabbalah, tomamos para absolutamente todas las herramientas de las que hablamos en este programa, entonces estás utilizando, aunque utilices el 100% de tu mente para resolver, estarías utilizando el 100% del 1% sin tomar en cuenta el 99% y eso lo hace totalmente poco efectivo, digamos, o sea, desde nuestra óptica. Bueno, es que la mente, nuestra mente fue creada, nosotros somos parte de una creación. Claro. Entonces estamos co-creando porque no es nuestra. Exacto. Digamos, de movida. Claro. Es todo es una co-creación porque si uno no, de alguna manera, no invita, digamos, al creador que nos creó. El socio silencioso del que siempre claro, hablamos en este fondo programa. Te estás limitando. Claro. O sea, claro. limitás eso que podés crear. Claro. Digo, más allá de que sabemos que en el fondo cuando uno se cree el dueño, digamos, de todo, en el fondo no solo estás limitando, sino que estás poniéndole fin de alguna manera, ¿no? Cuando vos creás creyendo que vos sos el que está creando porque soy una genia y porque... ¡Wow! ¡Qué súper idea tuve, ¿no? Qué genial que soy, estas ideas que tengo, lo más probable le estoy poniendo como un deadline. Estoy haciendo que eso que estoy creando sea finito. ¿Por qué? Porque no estoy invitando al creador, que Exacto. es lo que conecta con lo infinito. No estoy conectando con el 99%, entonces eso que estoy creando, no lo estoy creando desde lo ilimitado. Exacto. Que para eso estoy destinándolo a la muerte, digamos. Básicamente. Sí. Estás creando. Y dos cosas, también de una u otra forma estos dones, estos talentos que tenemos, pues esta luz que hemos platicado tanto en el programa que decimos que eso que tú vienes a hacer, solamente lo puedes hacer tú, que esos talentos, esos dones que a ti se te dieron, pues te los dio esta divinidad. Si uno deja de reconocer que esos talentos, que esos dones vienen desde esa divinidad y vienen para que tú los pongas al servicio de los demás, para que tú crees eso que estás creando, pues justo lo que estás diciendo, lo estás limitando, ese potencial tan grande que podrías tener, le estás dando un fin, porque por un lado se te está olvidando que viene de arriba y por otro lado se te está olvidando que es para darlo, para ofrecerlo, para crear. Entonces sí, el integrar dentro de la creatividad a este socio silencioso es parte de la ecuación para que dé un buen resultado eso que estás creando. 100%. Yo quiero leer dos temas de Mijael Csikszentmihalyi justamente y parte de sus definiciones, ¿no? Uno tiene que ver con el concepto del que tú ya hablaste, Ale, antes, y Karina también lo mencionó. Y que tiene que ver con un acto, una idea o un producto que cambia un campo ya existente o transforma un campo existente en un campo nuevo. Y luego hay una parte importante que la creatividad dice es un fenómeno sistémico más que individual que incluye a la persona en su contexto, ¿no? Y obviamente para nosotros también incluye a la divinidad, porque el entorno en el cual uno genera el tema de la creatividad, entorno, llámese, si te gusta un ambiente más frío o más cálido, entorno, llámese ver pajaritos por la ventana, entorno, llámese el ambiente donde... ¿Cómo tú entiendes el tema del entorno y la creatividad? ¿Qué opinas al respecto? Yo recién cuando leías la definición pensaba como al revés, como uno en realidad co-creando y a partir de la creatividad puede
afectar compartir el entorno y dar luz al entorno. Claro, no, O sea, es que ese es el propósito, ¿no? O sea, que justamente eso te iba a decir, para mí el propósito de cualquier creación tiene que ver con ser canal de luz para el entorno. 100%. E impactar el entorno. Porque hacia adentro, digamos, si uno conecta con la divinidad interna o con el 99%, uno puede conectar con la creatividad más allá del entorno. Vos podés tener una ventana en la que ves pajaritos o podés estar en un reclusorio y ver rejas. Y sin embargo, si uno cierra los ojos y el proceso creativo sucede de cualquier manera. Es que esa es la hermosura de la imaginación, que uno puede ir a cualquier lado y uno puede, o sea, en el momento... Digo, un ejercicio que hacía muchas veces en el reclusorio, que era que cierren los ojos. Las tres trabajamos juntos en el reclusorio, vale la pena decirlo. Ajá. Y uno de los ejercicios que siempre les pedía hacer, sobre todo cuando daba Kabbalah 1, era, bueno, a ver, cierren los ojos, imagínense un lugar lindo en el que estuvieron la última vez, y cómo estabas vestido, y qué olías, y les cambiaba toda la cara. O sea, bueno, ese viaje lo puedes hacer, o sea, podés salir del reclusorio cuando quieras con tu imaginación. Exacto. Y esa es la belleza de conectar con la imaginación en todo. Un contador o lo que fuera, por ejemplo, para crear una receta de cocina de algo nuevo, estás usando la imaginación, porque de alguna manera uno se imagina el pastel mientras lo estás cocinando. Tenés la imagen del pastel. Hasta lo hueles. Que vas a hacer, y eso es lo que te permite llegar al pastel, o sea, imaginar ese, ¿no? Como cuando nosotros imaginamos nuestro yo perfecto. Cuando vos imaginás el pastel ya hecho, o por ejemplo, si yo estoy haciendo una película, en mi cabeza yo tengo la película hecha, y eso es lo que me permite hacerla. En el fondo, no sé, literal, o sea, cómo es el color del vestuario, cómo es la luz, cómo es... cómo van a ser los diálogos para poder crearlo, yo primero lo imagino. Me encanta la pregunta. Oye, escucha, es para Karina. Pensaba yo en este concepto que se me hace increíble, que desgraciadamente perdemos conforme vamos creciendo, que es justamente soñar despierto. Uh-huh. ¿No? Yo también quiero ir hacia ahí, nomás déjame leer esa pregunta. Y lo que estás diciendo me encanta, porque yo justo ayer estaba leyendo sobre ese tema, que es la imaginación activa, ¿no? Como soñar de día, pues, o sea, no solamente... Bueno, dice Karina, ¿tú cómo descubriste tu creatividad y cómo la desarrollaste para que sea un diamante para los demás? Me encanta la pregunta. Qué hermosura. Ajá. A ver. Me pasa que desde chica cuento historias y siempre quise hacer lo mismo. Y más bien fue ir encontrando... O voy a empezar al revés. Hay una definición de vocación que a mí me gusta mucho, que es no podía hacer otra cosa. O sea, en ese momento ahora mucha gente me pregunta, pero ¿y cómo empezaste a dirigir si no había mujeres casi dirigiendo? Pues no me lo pregunté. O sea, quería contar historias y quería hacer cine, entonces empujé. Y lo que me pasó mucho tiempo es algo que había empezado a contar antes y que por ahí está bueno aterrizarlo, que es que yo misma me limitaba porque tenía idealizados a los directores. Entonces yo trabajaba de asistente de dirección, como que empecé a hacer muchas cosas, pero no terminaba de dar el salto a escribir mis propias cosas y a manifestar mis propias ideas, porque sentía que yo no llegaba, ¿no? Digamos, que es algo que además hemos tenido muchas mujeres que empezamos carreras en espacios más tomados por hombres, que es esto que se llama el síndrome del impostor. Entonces tenía por un lado idealizados a los directores, entonces yo no iba a poder llegar porque no era tan genial, y por otro lado tenía este juego del síndrome del impostor. Entonces lo que desató mi creatividad fue la espiritualidad, el conectar, el darme cuenta. ¡Ay, qué que precioso! el arte, me encanta que lo estás diciendo. Que el arte no hay que ser un genio, hay que desbloquearse, hay que estar flojito para que te atraviese, para poder inspirarse. O sea, no es sentarme a escribir a ver cuál es mi idea genial, sino a ver, trato de respirar, de conectar y de pedir inspiración y empezar. O sea, hay una charla TED que daba Elizabeth Gilbert, que es la autora de Rezar, Amar y Comer, de varios bestsellers. Y eso es otra cosa que a mí me inspiró mucho, que
Por ejemplo, en ese momento yo siempre pensaba que para sentarme a escribir, bueno, me tenía que inspirar y después me sentaba a escribir, ¿no? Tenía idealizado la gente que se está bañando y se te ocurre la idea. Y lo que decía Elizabeth Gilbert es, no, you just show up. O sea, ella todos los días a la misma hora se sienta a escribir. Y se sienta y confía en que va a atravesar algo, a veces más, menos. Y lo mismo hace Murakami, se sienta a las 5 de la mañana. En el fondo, cuando uno empieza a investigar la biografía de gente que yo por lo menos considero talentosa, pero gente que manifiesta permanentemente un arte o ideas que trascienden, lo primero es, se sientan. La disciplina, ¿no? La importancia de la disciplina. Todos los días, disciplina y perseverancia. Sí. Todos los días, y es algo que empecé a hacer. Y es tan increíble como que el momento que lo empecé a hacer, de todos los días a las 7 de la mañana, durante 2 años me senté a escribir un guión, lo escribí. Eso que, porque en el fondo hay que empezar, ¿por dónde? Por la primera palabra, y después la segunda, y después la tercera, digamos. Y para eso lo primero es estar sentado frente a la computadora para escribir. Con la motivación y la disposición de hacerlo. Eso, no estar esperando que sea una idea genial, no. Confiar en que me tengo que conectar con el 99% y que yo soy canal, yo estoy acá para ser canal, y eso abre el canal. Porque si uno está sentado esperando ser un genio, bueno, pues probablemente se quede sentado mucho tiempo, porque, digamos, además no es uno el que puede darse cuenta. Si uno realmente se sienta con la intención de ser canal, no es relevante si eres genio. No, y seguramente vas a canalizar algo que le va a servir a alguien y que va a tocar el corazón de alguien, porque estás poniéndote a disposición de alguna forma. Entonces, volviendo como para sintetizar el resumen de la pregunta, lo que desató mi creatividad fue la espiritualidad y sobre todo darme cuenta que no es para mí. Y no es para que me aplaudan y no es para que me feliciten, sino es para poder ser canal. Y eso es lo que realmente puede hacer que lo que yo haga o deje de hacer conecte y le sirva a alguien para algo. Me encanta lo que estás diciendo y quiero hacer 3 comentarios con respecto a esto. Uno es que justo tiene que ver con otro de los puntos que toca Mijail Csikszentmihalyi, tiene que ver con la creatividad como un concepto que trae algo nuevo a la existencia, que es valorado para ser agregado a la cultura, que tiene que ver con lo que tú decías de agregarle valor a algo que viene, ¿no?, hacia ti para hacer de este mundo un mejor lugar. Uh-huh. Y luego estabas hablando recién de 2 conceptos que son interesantes, que son el pensamiento divergente y el pensamiento convergente, ¿no? Que tiene que ver con el divergente es justo la parte de la imaginación. Y hay otro pensamiento que es más analítico, que es como el que le pone el freno, que tú recién estabas hablando de eso cuando decías, yo sola me ponía el freno, ¿no? Entonces, todos tenemos estos 2 aspectos, ¿no? Donde tienes que estar jugando permanentemente y puedes observar qué parte de ti está en el cuando estás en pensamiento divergente y cuando tu pensamiento está siendo convergente. Y a lo mejor muchas veces esta parte que ahora vamos a, me imagino, tratar de tocar un poco más este tema, como los limitantes que nosotros mismos nos ponemos en muchísimos aspectos. Tú pusiste una limitación de género, pero seguramente que nuestros miedos, nuestra corrección, ¿no?, nuestras personalidades, la familia donde naciste, tu contexto, etcétera, determinan una cantidad de limitaciones que uno mismo se va imponiendo, y cómo lo que queremos justamente generar en las futuras generaciones es cómo uno va rompiendo esas propias limitaciones para consigo y su propio proceso creativo. Por ejemplo, leía en este mismo artículo el tema de la edad, ¿no? Como que uno diría, no, es que no, yo ya voy de salida, entonces ya no se me ocurren cosas creativas. Justamente lo contrario, hay muchísimos ejemplos de gente que a los 80s, a los 90s eran los momentos más creativos de su vida, y cómo uno en diferentes aspectos se va comprando limitaciones o de la cultura o de tu propia psique, ¿no? O sea, que son las limitaciones que uno mismo se va poniendo. Yo justo, Vale, quería, en esta sintonía que tenemos, que la verdad es que a distancia estamos más cañonas de lo que pensé, amiga. Más cañón. Pero estaba yo pensando y quería comentar que estaba yo
escuchando una clase para justo, ¿qué haces? ¿No? ¿Cuál es el primer paso para crear? Y me pareció muy interesante que esta chava decía, tu primera tarea es hacer una lista de todos tus miedos, de todas esas creencias que te han dicho, que te has hecho de por qué no puedes crear. Porque tienes que saber que a qué le tienes que declarar la guerra, que por eso me parece que todo el proceso creativo es un proceso muy espiritual, ¿no? Porque hasta la curiosidad, Vale lo dice mucho en el programa, revisa con curiosidad qué es lo que tienes que trabajar, revisa con curiosidad qué es lo que pasó en esta situación. Y justamente lo que esta persona decía era que para empezar a poder ser creativos tenemos que darnos cuenta cuáles son nuestras creencias limitantes, qué es a lo que le tenemos miedo, qué es lo que escuchamos de chiquitos, y no importa la edad que tengas, siempre tienes la capacidad de crear, siempre tienes la capacidad de soñar despierto, siempre tienes la capacidad de generar algo nuevo. El punto es que muchas veces nosotros somos los primeros en decir, ay no, ya es muy tarde para eso. No, es que toda la vida quise hacer esto. Hazlo, trata, ve la manera en que lo puedes hacer. Y ahí es donde se despierta tu creatividad. Entonces sí, el poder poner con nombre y apellido nuestros miedos me parece que es parte de los pasos que hay que hacer para poder crear. Y algo recién hablabas y hay algo que me parece que está bueno sumar, que tiene que ver con la intención. Si uno está creando con la intención de ser canal, nunca es tarde, porque en realidad te pones al servicio. Si uno está creando pensando que es para uno, entonces ahí es donde uno empieza a conectar con las limitaciones. No, bueno, porque entonces, si yo pienso que es tarde, porque no sé, tengo 70 años, es porque tengo una idea ya preconcebida de cómo es. Entonces, del no resultado. Sé, claro, si esta persona que lo crea teniendo 20 o 30, entonces yo con 70 no. Entonces ya tengo lo que quiero ser como esa persona. No estoy creando para ser canal de lo que me toca y cómo me toca. Porque en realidad estoy mirando a otra gente. Porque uno está grande o chico en comparación con alguien. Y no a uno mismo. Justo nuestro próximo programa es sobre la comparación y todo tiene que ver con exacto lo que estás diciendo. Y lo otro que quería comentar es que está muy relacionado con este tema, es que muchas veces nosotros creemos que porque no lograste el objetivo que tú tenías en mente, entonces que desperdiciaste tu energía, y la energía no se desperdicia nunca, porque permanece y se queda ahí, y luego o alguien más va a agarrar ese hilo, o no sabes cómo le invertiste ni para qué está siendo utilizado. Simplemente es una limitación de nosotros mismos, en realidad, de el objetivo y las expectativas que tenemos de cómo son los resultados de la energía que nosotros tenemos que utilizar. Voy a ir a otra pregunta. Tenemos 3 preguntas, amiga, así que ahí voy. Danos unos tips de cómo desarrollar tu creatividad cuando estás pasando por un momento bueno o cuando no te sientes con ánimo para desarrollarla. O sea, en un buen momento y en un mal momento, ¿cómo serían tips para poder estar en un modo, digamos, de un proceso creativo? Lo que tiene un poco más que un tip mío es el tip que dio Elizabeth Gilbert, es sentarse. La disciplina. La disciplina. Si uno justamente no le da tanto valor al estado de ánimo, no le da tanto valor a cómo me siento, sino lo que quiero es ser canal, entonces me siento, ¿no? Digamos, en mi caso me siento a escribir. Otra gente se sentará a hacer otra cosa, claro. Pero es estar presente y tomar la disciplina de hacerlo más allá, que no dependa de si me siento bien o mal. Si yo lo voy a hacer todos los días a las 7 de la mañana, no importa cómo me sienta. Y siempre vamos a tener nuestro oponente, nuestra vocecita, nuestro ruido mental que va a decir, ay, no, pero hoy me siento mal, son las 7 de la mañana, me siento mal, hoy no tengo ganas. Bueno, no, simplemente no hay que escucharlo. O sea, yo cuando me pasa perseverancia. Eso, cuando a las 7 de la mañana me tengo que levantar a escribir y justo antes tengo sueño, ¿no? Y me acosté tarde y me duele un poco la panza y entonces empieza todo ese ruido, ¿no? El oponente justamente no, bueno, un ratito más, igual mañana. En ese momento aprendí a cacharme y digo, no, me levanto igual. O sea, es irrelevante que no tenga ganas. No importa.
O sea, mis ganas son irrelevantes y me levanto. Y hacerlo con felicidad aunque no tenías ganas, ¿no? O sea, digo... Una vez que uno empieza y uno entra en ese modo, porque tiene que ver con lo que decía antes de conectar. Si a las 7 de la mañana, además, empiezo a que sea genial, no, simplemente empezar, bueno, a ver, ¿dónde estaba ayer? Bueno, a ver qué puede pasar. Y empezás, una vez que empezás, el ánimo queda fuera. Porque Claro. la misma energía de estar haciendo... O sea, el ánimo para mí tiene que ver, después de años de trabajar con la espiritualidad y de estudiar, el ánimo es del oponente. O sea, el me siento bien, me siento mal, el juicio de valor es del oponente en el fondo. Porque si uno conecta con lo que está haciendo, pues lo hace. No solamente eso, sino que justo la teoría del flow, o sea, la del fluir, tiene que ver con que cuando hay un nivel óptimo de dificultad, tiene que haber un nivel óptimo de dificultad. No es algo que necesariamente se te da fácil, ¿no? O sea, porque al contrario, el nivel óptimo de dificultad mejora la creatividad, ¿no? Es como ese lugar donde te estás empujando fuera de tu zona de confort, justamente genera esa energía creativa. Creo que tiene que ver con la energía creativa. Shimon siempre decía esto, ¿no? No le hagas tanto caso ni a lo que pienses ni a lo que sientes. Sí, total. Solo preséntate. O sea, haz las cosas que sabes que tienes que hacer, porque no siempre ni vas a tener las ganas y vas a encontrar intelectualmente 1000 razones para no hacerlo. Entonces, no le hagas tanto caso. Como dices tú, me gusta mucho este concepto y yo se lo escucho también mucho a una chava que hace ejercicio que se llama Melissa, que dice, todos los días, preséntate para ti mismo, no para nadie más. Exacto. Preséntate hacia ti mismo 5 minutos, 10 minutos, el tiempo que sea, pero que sean 5 minutos para ti, que sean 10 minutos en donde sepas que te estás presentando hacia ti mismo, hacia nadie más. Y bueno, y también es una presentación en este tema espiritual, contigo y con la luz. Yo tengo algunos tips. Ay, perdón, Karen. Este trabajo en conjunto, ¿no? Hay algo que quería agregar a eso, que me acuerdo escucharlo en una clase, que decía, el oponente no se te va a presentar cuando el día anterior a la noche decís, mañana me voy a levantar a las 6 de la mañana. Ahí no se presenta el oponente. Ahí, sí, mañana lo voy a hacer. El lunes voy a empezar la dieta, el lunes voy a empezar esto, el lunes, ¿no? En ese momento no aparece el oponente aparece a las 6 de la mañana. Entonces uno lo tiene que saber, que a las 6 de la mañana va a aparecer el oponente. Y anticipas. Y saber, y eso fue lo que me permitió cuando a las 6, 7 de la mañana, porque en una época me empecé a levantar para meditar a las 6, abrir los ojos y lo primero que aparece es, ay, mejor mañana. En ese momento ya tener la respuesta preparada. Mi caso fue, es irrelevante que no tenga ganas, me voy a levantar igual, ¿no? Y esa palabra que ya elegí antes, es irrelevante, me ayudó. Cada quien puede encontrar la suya, pero hay que saber que va a ser una pelea. Y que justamente cuando uno va a revelar luz o va a hacer algo que vale la pena, siempre se va a aparecer el oponente y siempre va a tener obstáculos. Entonces, si te va a costar sentarte, yo siempre decía, a mí lo más difícil es ir del sillón al escritorio. Una vez que estoy en el escritorio no paro de escribir. Una vez que me senté, escribo. Pero ir del sillón al escritorio, se te aparecen todos los, no uno, 500 oponentes, ¿no? Porque, bueno, mañana, después. Y te suena el teléfono y te distraes y aparece tu gato. Y tengo que ir al médico y todo exacto. es importante, porque imagínate, me llamó tal, que como pobrecita me necesita. Y uno se cuenta historias. Y la realidad es que hay que sentarse. Se sienta uno bien, se sienta uno mal, tenga uno ganas o no. La única manera de manifestar un proyecto creativo es, primero, sentarse, generar la disciplina y el hábito de sentarse a hacerlo. Yo tengo unos ejercicios para el tema de los tips, ¿no? Dentro de la curiosidad son varios, no los voy a leer todos, pero, por ejemplo, que cada día te sorprenda algo, ¿no? O sea, buscar algo que te sorprende todos los días y sorprender a una persona cada día y luego escribir qué es lo que me sorprendió y cómo sorprendí a alguien para cómo manifestarlo. Cuando algo te haga saltar una chispa de tu interés, que le pongas atención. Qué importante eso, ¿no? Como que, porque viene una chispa de interés y luego, en vez de nosotros poner energía creativa en eso, solo
le pones la limitación, ¿no? Te viene el pensamiento divergente. Ay, no, pero no se va a poder. Ay, no, pero está imposible. Ay, no, pero seguro que no me da a mí para poder lograrlo. Como confiar en ti, ¿no? Confiar en tu proceso creativo y en tu posibilidad de poderlo hacer. Despierta cada día con una meta que te ilusione. Para seguir disfrutando de algo, incrementa su complejidad. Recién hablábamos de eso. El tema de la firmeza. Hazte cargo de tu horario, del tema del espacio y de la disciplina. El tema de los rasgos internos. Cultiva lo que te falta, lo que sabes que tienes que tú seguir desarrollando. Y luego dice, aplica la energía creativa. ¿Cómo aplicamos la energía creativa? Encuentra cómo expresar eso que te mueve. Algo, un proyecto o algo a lo mejor con lo que te sientas identificado con una causa. Algo que tiene un impacto de alguna manera. Tengo que hacer preguntas porque tengo 30,000 preguntas. Sí. Disculpen. Quiero sumar algo que Sí. dijiste recién que se me vino a la cabeza, que es un tip que me vino antes de tener como tantas herramientas espirituales, ¿no? Uh-huh. Y por ahí esto le puede servir a alguien, que me di cuenta que cuando yo trabajaba como de asistente de dirección, digamos, ¿no? El previo paso a dirigir, y estaba asistiendo a un director, se me venían un montón de ideas y tenía como... era algo que era por encargo, entonces tenía un deadline y siempre pues, se me aparecían las ideas antes de que me llegue el deadline. Y que para mis proyectos personales estaba tan abierto que nunca lograba hacer nada. Y cuando me di cuenta, empecé a ponerme deadlines, me empecé a generarme deadlines en mis proyectos personales. Como una entrega, o sea, me empecé a inventar, no inventar, o sea, bueno, a ver, voy a entrar a tal festival, pero me comprometía, por ahí pagaba la inscripción antes de tenerlo y eso me generaba un deadline que hacía que él finalmente me siente. Entonces, además compromisos con fechas límite, con tiempos límite. Sentarse uno todos los días, hay que ponerse deadlines, porque es muy difícil, o sea, al nosotros estar en el 1%, no nos manejamos tan bien con lo ilimitado. Exacto. Y el que no sé cuándo lo voy a hacer, no sé en qué momento lo voy a manifestar, estoy de acuerdo. A veces es muy amplio, entonces uno no se conecta con la disciplina. Mientras que si te pones un deadline... Me encanta esta pregunta, todas están buenísimas, pero ahí voy. ¿Cuál ha sido tu momento más vulnerable con la creatividad y cómo lo confrontaste? Wow. Tengo que decir que son muchos los momentos vulnerables con la creatividad, porque justamente la creatividad tiene que ver con abrir el corazón. Entonces, permanentemente me encuentro con situaciones que me conectan con lo vulnerable. Y a la hora de escribir un proyecto y de mostrarlo públicamente, siempre hay un momento de vulnerabilidad. No sé, mostrar un cortometraje, mostrar un largometraje. En ese sentido, ¿cuál sería la vulnerabilidad? ¿Que lo acepten, que no lo acepten, que se lleve? Cuando uno se expone... Ajá, exacto. Cuando uno expone algo que uno sacó del corazón, siempre va a pasar que hay gente que va a conectar, hay gente que no, hay gente que le va a gustar y hay gente que no. Uh-huh. Y por eso es tan importante lo que decía antes de la intención. Si mi intención es ser canal y mi intención es compartir y estoy siendo creativa, haciendo, no sé, desde una canción, un comercial, o una película, un cortometraje, contestándole, ¿no? a mi hijo una pregunta o lo que quieras que sea. Lo que sea, sí. Si vos en realidad pedís inspiración y pedís estar conectado y la intención es compartir, entonces ya la devolución es un poco menor. Pero uno de los momentos más vulnerables para mí fue sentarme a escribir mi primer película. Eso, peleándome con que si iba a ser capaz de escribir algo que esté bueno. Terminar esa primer versión de guión, tuve que pelear contra todos mis monstruos internos de toda la vida. Es como si mientras escribías aparecieron mi mamá, mi papá, la que me hacía bullying en el jardín de infantes, mis miedos, o sea, como se te van a aparecer todos los fantasmas y todos los miedos y la que te decía, ay, no sé, mi abuela que me decía, ay, te salió un granito, ¿no? Como esa mirada, ¿no? Crítica. En ese momento... ¡Está más gordita!
digo, te van a aparecer todos los juicios y hacer ese primer guión para mí fue uno de los momentos más vulnerables. Como que después ahora escribo ya habiendo pasado por eso. O sea, se me siguen apareciendo, ¿no? Y siempre que estoy escribiendo, y más ahora que trabajo a un nivel profesional, entonces muchas veces lo que escribo tiene una función concreta, digamos, alguien tiene que comprarlo y hacerlo, poner dinero, ya no es tan tremendo, porque ya los conozco, es como que habiendo pasado esa primera sentada a escribir ese guión, en la que me encontré con todos estos monstruos y seguí adelante, fue la primera vez que tuve la fuerza de decir, no importa, yo sigo, aunque esté horrible. Digo, como que en ese momento lo hago con miedo, lo hago incómoda. Prefiero pero escribir algo malísimo que no escribir. Porque digo, si no me voy a quedar con las ganas toda la vida, ¿no? Entonces estaba en un momento ya con herramientas espirituales y dije, no me voy a quedar con las ganas. Prefiero hacerlo mal que no hacerlo. Prefiero equivocarme que no hacerlo. Que es un tip importantísimo para el tema de la creatividad y para funcionar en cualquier aspecto de la vida, ¿no? Que muchas veces, o sea, el miedo al fracaso nos limita de avanzar. Muchísimo. O sea, yo toda esa primera versión de guión lo escribí cada vez que decía, ay, esto es esto puede ser malísimo. Decía, bueno, voy a escribir el peor guión, no me importa. Voy a escribir algo malísimo, no me importa, pues lo voy a escribir. Y no fue y estuvo bien, de hecho, se sumó más gente al proyecto, y después escribí otra versión, y después escribí otra, que además al principio decía, ¿cómo voy a escribir? Cuando se lo di a un guionista muy importante que me dijo, está bueno, ahora en la siguiente escritura trabajá esto. ¿Cómo siguiente escritura? Si ya escribí el guión. Y ahí me fui empezando a enterar que no, o sea, las grandes películas tienen mínimo 20 versiones de guión. Y yo como con lo que me costó escribir la primera, voy a escribir 20. No, y atrevernos a romper esa barrera, ¿no? Sí. Claro, como un poco yo pensaba que es esto que dicen que tú das un paso y el universo, la divinidad, da otro paso contigo. Uh-huh. Tú das un paso y entonces así es como vas co-creando y vas generando magia, vas dando espacio a que la magia suceda, pero tú tienes que dar el paso. No, y hay que darse cuenta que es dar un paso y después empezás a caminar. O sea, caminar es un paso, después otro paso, después otro paso. Nosotros ya lo hacemos en automático, pero no es más que un paso que sigue a otro paso y que sigue a otro paso. Y si vos no das el siguiente, pues no vas a caminar. Y así como en ese momento dije, ¿cómo voy a escribir otra versión de guión? Con lo que ya voy por la 20. O sea, ya escribí 20 versiones del guión. ¿Y cómo lo hice? Pues haciéndolo. Hay otra parte que me encanta que quiero retomar porque es súper importante para nuestro trabajo espiritual. Y hablaste de cuando uno conoce ya sus monstruos. Y creo que es una súper herramienta porque te anticipas ya. Ok, ya va a venir ahora la falta de reconocimiento, ahora va a venir la necesidad de abandono, ahora va a venir los celos, y ahora va a venir la envidia, y ahora va a venir que ahora necesito aplastarte a ti para mí yo sentirme más arriba. Cada uno tenemos como nuestro set, digamos, o sea, de monstruos internos. A veces aparece uno nuevo por ahí que otro que dices, wow, ahora aparece no lo conocía. Este no lo conocía, qué curioso, ¿no? Pero la realidad es que uno sí va agarrando músculo a la hora de poder también lidiar con toda esta vulnerabilidad de la que tú estabas hablando. Sí, y el cómo lo atravesé haciéndolo, dispuesta a que mi peor pesadilla se vuelva realidad, dispuesta a fracasar. Cuando me di cuenta que el fracaso real es no intentarlo, no hacerlo mal. Claro. Y recién ahí, y cada día que me sentaba, me aparecían todos los monstruos y yo creo que si uno conecta con la divinidad, conecta con el universo o el 99%, como cada quien lo llame, no estás solo. Entonces ya lo atravesás de la mano, ¿no? Digamos, ya te das cuenta que no estás solo y ese momento así de desnudez absoluta frente a tu peor miedo, bueno, uno lo no enfrenta solo. Pero fue un poco testarudez,
y haber Es que es entendido un que el límite fracaso entre la era no perseverancia intentarlo. y lo terco, ¿no? O sea, digo, como que uno no, a veces no está muy clara la línea. Es una línea muy delgada entre qué significa ser perseverante o qué significa que tienes que seguir adelante o por qué lo sigues haciendo. Voy por otra pregunta, porque ya me dijeron que nos quedan 5 minutos y claro que podríamos hablar otra hora más. Dice, ¿cuál ha sido tu mayor desafío en una proyección? En una proyección, bueno, en un trabajo, el año pasado hice una serie en la que, digamos, primero filmás 9 semanas todos los días, de lunes a viernes, entonces literal, hacer una película o hacer una serie implica un esfuerzo físico muy grande para el que hay que estar como muy preparado. Uh-huh. Y es una exposición muy grande. Entonces mi desafío más grande hasta ahora profesional fue hacer la serie y encontrarme todos los días con las dificultades, y lo que aprendí fue, y gracias a Dios por las herramientas de Kabbalah y las herramientas espirituales, fue que yo no estoy en control real. Digamos, lo que tiene un director, una directora, es que es el que está en control, ¿no? El que toma todas las decisiones, es como el Y capitán para los del que barco. tenemos la situación del liderazgo. del control es un tema, ¿no? Sí. Yo levanto la mano. Por eso. Históricamente, ¿no? En cualquier liderazgo, cuando uno no invita a la espiritualidad en la vida, el liderazgo está mal entendido como tener el control o controlar, que el líder controla. Y lo que aprendí gracias a la Kabbalah fue, aprendo todos los días, y peleo y batallo todos los días para seguir aprendiendo, es soltar el control. ¿Y cómo uno suelta el control cuando sos el capitán del barco? Bueno, uno tiene que tomar las decisiones de la mano del creador, no sé, digamos, estar en una locación, se largó a llover, se está cayendo todo, se cae, yo cerraba los ojos y decía, seguro es perfecto, gracias, porque seguro es perfecto, y por favor guíame a cuál es la solución. Y abría los ojos y se paraba la lluvia. O sea, a ese nivel, y me pasó muchas veces en la... Esta pregunta la hizo Manuel Robles, que te mando saludos. Dice, ser cineasta es todo un reto, programar temas exactamente en el amanecer, por ejemplo, o que se da justamente lo que estabas diciendo. Bueno, te manda saludos y que espera trabajar contigo. El cine, lo que tiene que es algo que quería contar, y por ahí digo, no sé si quieren hablar de otra cosa, pero si no, digo esto que adelante, para mí es, tú eres la invitada. Que hay algo que, ¿por qué el cine llega tanto a la gente y las historias? Digo, más allá de que todos nos identifiquemos, digo, el cine comercial, ¿qué quiere decir que es cine comercial? Que lo va a ver mucha gente, que llega a las masas. Digo, más allá, no sé, del cine más de festival o el cine más de culto o más de autor, que no entra en esta categoría, pero el cine comercial, que es el que llega a las masas, la estructura de guión, hay una fórmula, digamos, que la tienen desde Titanic, Avatar, o sea, todo el cine comercial tiene una fórmula específica y que los estudios de Hollywood te lo miden con esa métrica, y si no, no te compran la película. Tienen que ver con lo que se llama el camino del héroe. Y básicamente es la historia de cada uno de nosotros. Básica, es... En una clase de guión, hace poquito, digamos, en un seminario, el que daba el seminario preguntó, ¿no? 100 personas. ¿Quién es el protagonista? ¿Cómo te das cuenta quién es el protagonista de una película? El protagonista de una película es el que se transforma. Toda película de cine que llega a las masas cuenta una historia de transformación de una persona. Y es Kabbalah pura. Claro. Es una persona que se transforma. La estructura empieza en un estado donde uno ve que, viene caminando, mirá lo que le pasó, le echaron del trabajo o perdió no sé qué, ¿no? En general empieza con algo que lo saca de su comodidad, algo que lo saca de su forma, de su zona de confort. No sé, en la Guerra de las Galaxias explotaron el pueblo donde vivía y desapareció la mamá. O sea, hay una realidad que en los primeros 15 minutos se rompe, y a partir de ahí el protagonista tiene que transformarse y se va a ir encontrando con todas la historia de cada uno de nosotros. Todos los obstáculos, ¿no? Yo en el recursorio usaba este ejemplo, ¿no? Cuando hablas del oponente. Si vos tenés a Superman, vestido de Superman, sentado en un cuarto comiendo pizza y viendo Netflix,
¿Está buena la película? Malísima. No, es Superman, no sé, es un tipo de vestido de Superman, no es Superman. Si ves a Superman peleando contra 3 hormigas, Tampoco. ¿es Superman? No. ¿Qué hace que Superman sea Superman? El monstruo de 4 cabezas, ¿no? Entonces, cuanto más grande es el oponente, ahí es donde aparece nuestro héroe, ¿no? Ahí es donde aparece nuestro protagonista. Y todos los obstáculos durante la película son los obstáculos que tenemos todos toda la vida, que tenemos que sortear para transformarnos. Entonces, todo el tiempo, y por esto quería contarlo, cada vez, como me sé esa estructura, cada vez que estoy en un momento difícil, digo, bueno, estoy en la mitad de la película, el final es feliz, solo que yo no lo estoy viendo ahora. Estoy en la mitad. No, me encanta la analogía, 100%, porque todos somos esa persona, definitivamente. Todos tenemos la energía creativa necesaria como para poder sortear en nuestra vida todos esos retos que vienen para hacernos el favor de transformarnos. Y justamente, más energía creativa se genera en nuestra psique, justamente cuando tenemos más retos, entonces es como si fuera la gasolina, ¿no? De la energía creativa. Ahora, yo antes de terminar, porque ya nos están presionando, quería nada más tocar un poquito el tema de que la energía, o sea, la creatividad la tenemos desde el punto de vista de la Cábala, es necesario que la utilicemos tanto para nuestro bien como para el bien de la humanidad. La creatividad también puede generar energía destructiva, no solamente es energía constructiva la que puedes, con tu imaginación y tu creatividad puede ser muy creativo para destruir, o entonces no sería creatividad. ¿Cómo tú lo entiendes? Yo siento que no sería creatividad. Ok. Yo creo que la creatividad implica co-crear valor, agregar valor. Sí, y tocar algo que tiene que ver con esto, con conectar con el 99%. Okay. Entonces, si la creatividad tiene que ver con conectar con el 99%, nunca sería... Entonces sería la energía psíquica que tú tienes sería o la utilizas de manera creativa o la utilizas de manera destructiva. Porque hay una energía que uno tiene en la mente que la puedes utilizar para generar mal, no solamente allá afuera, sino aquí adentro de tu cerebro, ¿no? O sea, me parece. Yo creo que esa energía negativa o esa energía destructiva que todos tenemos, en el momento que vos conectás con el 99%, la transformás en algo. Okay. O sea, una vez que empezás que a partir de que conectás con algo superior, eso te va a dar la herramienta para hacer con esa energía negativa algo, manifestar algo que pueda crear algo positivo, que pueda tener impacto. Y quizás ¿no? ahí está la ecuación. Claro. Quizás ahí es donde es la diferencia. O sea, tú puedes, sí, porque uno puede crear, siempre lo decimos, con nuestras palabras, con nuestras acciones, puedes destruir o construir. Exacto. Entonces, ¿cuándo puedes tú construir algo bueno o algo, pues, no, como fueron los campos de concentración, pues salió de una imaginación y de una idea. Me imagino que es incluir a la divinidad, incluir el 99% en lo que tú estás creando. Y el valor agregado, ¿no? O sea, ¿cómo vas a sumarle al mundo en el que vivimos a través de manifestar esta idea que tienes en la mente? Yo creo que tiene que ver con el canalizar, ¿no? No sé por qué recién se me vino el ejemplo, ¿no? Si uno tiene mucha qué sé yo, hay gente que tiene mucha ira y empieza boxeo. Y está descargando esa ira, pero en realidad está haciendo ejercicio físico o sea, está usando esa ira, o sea, está usando esa negatividad o esa ira o ese enojo. Y no es que el enojo desaparece, sino que lo está canalizando en algo que a la larga, lo está transformando. Lo está transformando. Exacto. Entonces yo creo que cuando justamente la creatividad es una herramienta para canalizar esa ira, ese enojo, esa negatividad en algo positivo. Porque en vez de quedártelo y simplemente dejar salir la negatividad, uno conecta con la divinidad, conecta con el 99% y a partir de ahí... no sé, digamos, uno está, no sé, ejemplo muy simple, y cosa que me ha pasado, te partieron el corazón, estás llorando, horrible,
no sé, las mejores canciones de amor se han escrito con alguien con el corazón roto. Exacto. Entonces agarró esa tristeza, esa desolación, conectó con algo superior y lo manifestó en una canción que le sirve a un montón de gente. Entonces, escribir una historia o a veces compartirlo con alguien. A una amiga le contás eso que te está pasando y eso en algún momento a esa amiga seguramente le sirva para algo, ¿no? Claro. ¿Algo más, Ale? Karina, ¿algo más que quieras compartir? No, yo me encontré una frase que me gustó mucho, que con eso a mí me gustaría cerrar, que dice: gracias a la creatividad podemos tejer desde los bordes de lo desconocido para integrar cosas nuevas a nuestra vida. Me encanta. Y creo que el tema de darse un clavado, darse permiso de, con curiosidad, meterse en el ámbito de lo desconocido, es otra de las grandes herramientas del tema de la creatividad. Que muchas veces nos asusta, entonces salimos corriendo y te quedas en tu propia cajita, pero... O pensamos que sabemos, o sea, estamos anticipándonos al resultado. En vez de entrar a escribir algo desde lo desconocido, desde, bueno, lo voy a escribir porque es lo que me está saliendo, todavía no sé a dónde va a llegar, y no importa, voy un paso tras el otro, a diferencia de ya tener idealizado o de alguna manera un objetivo que no tiene que ver con la conexión. Entonces, además de limitarlo, en el fondo estás empezando a abrir la posibilidad del miedo al fracaso, del miedo a que no me salga, mientras que cuando uno se adentra desde, bueno, no sé a dónde va a parar, pero voy a entrar porque tengo la intención de compartir, entonces eso, animarse a lo desconocido es un gran paso hacia la creatividad. Gracias. Gracias por invitar, chicas, un placer la primera enorme. de muchas. Un placer enorme y ojalá. Gracias, Car, por estar en este espacio. Gracias a los que nos escucharon, nos acompañaron. Te pedimos que si te gustó el programa, lo compartas. Eso nos ayuda a llegar a más gente. Nos viste y nos escuchaste por la plataforma digital de Radio 13 Digital. Gracias por acompañarnos el día de hoy. De alma a alma. Desde cualquier dispositivo y en cualquier plataforma, recibe las notificaciones de Radio 13 Digital. Venos y escúchanos en Facebook, YouTube y Dailymotion de Radio 13 Digital. Dale me gusta a nuestro perfil, síguenos y activa las notificaciones de las publicaciones y video para que te lleguen las alertas de los programas que están al aire. Escucha nuestro podcast en Spotify, Amazon Music, Apple Music y Deezer. Síguenos en YouTube. Búscanos como Radio 13 Digital. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana para que te lleguen las notificaciones de todo nuestro contenido. Visita nuestra página web www.radio13.mx. Radio 13 Digital, programación consciente.